Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las noticias este día 17 de marzo, este miércoles. Una jornada extraña, podríamos decirlo, desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Sí. Más fría de lo esperado, con algunas precipitaciones. Vamos a estar ya contándoles después más en detalle. Pero vamos a partir con un nuevo error en el proceso de vacunación, porque hubo un grupo de personas en San Bernardo que debían recibir una segunda dosis de la vacuna Pfizer, pero terminaron recibiendo la de Sinovac. Claro, son laboratorios distintos, son 10 personas, serían profesores que están denunciando esto, estarían bajo observación. Vamos a tomar contacto con Gabriela Segura para que nos cuente de este segundo error en el proceso de vacunación. El primero fue ocurrido con una guagua en Villarrica. Gaby, estamos contigo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bastante preocupadas estaban todas estas personas, al menos 10, que durante el día de ayer fueron a un establecimiento educacional acá en la comuna de San Bernardo a ponerse la segunda vacuna de Pfizer. Sin embargo, mientras esperaban esta media hora de observación, son notificados de un error en la dosis que habían recibido. Son personas que principalmente trabajan en torno a la educación, asistentes de educación, manipuladoras de alimentos, que estaban ahí justamente esperando estos momentos de observación cuando, según nos cuentan, son llamados a una sala resguardada por carabineros donde se les informa de esto que había ocurrido y de este problema con la segunda dosis. No se les había puesto la dosis de Pfizer, sino que una dosis de Sinovac, lo que de inmediato genera una alerta y preocupación por parte de estas personas que iban con toda la confianza de poder recibir esta segunda dosis y quedar más protegidos en este momento crítico de la pandemia. Nos comentaban que apenas se les notifica de esta equivocación, personas lo toman bastante mal, incluso hay quienes reaccionan con crisis de pánico, ya que no se sabe bien qué podría ocurrir, pese a que los expertos advierten que no debiera haber mayores problemas en la salud de estas personas. De todas maneras, se ponen bastante preocupados, alertan a las autoridades y así como también se da el anuncio a las autoridades de salud que de inmediato inician este proceso que, según ellos llaman, es de observación para ver cómo van a continuar estas personas que recibieron esta dosis equivocada de vacuna Sinovac. Se les cambia el carnet de vacunación y se les anuncia que van a estar siendo controlados por personal de salud, algo que según ellos mismos tampoco ha ocurrido, porque comentan que una vez que se les informa de esta equivocación, de inmediato se les da el alta una vez que pasan estos 30 minutos y ellos vuelven solos a sus casas, y que desde entonces no han tenido un mayor control por parte de este centro de salud, de esta escuela y de los profesionales que estaban a cargo de este proceso de vacunación. Son al menos 10 personas que viven esto. Yo les comentaba, son auxiliares de la educación, también manipuladoras de alimentos, y una de ellas justamente es Jacqueline Muñoz, una mujer de 52 años que fue una de las primeras en denunciar este error en la dosis de vacuna. Ella es una mujer con enfermedades de base que ha tomado con bastante preocupación este problema, este error que ocurre con la inoculación. Hablamos justamente con ella, escuchemos qué fue lo que nos comentó. La doctora ahí adentro, ya nosotros encerrada en una sala, nos dicen que fue un error de manipulación de vacunas, lo cual yo tenía que vacunarme con Pfizer, la cual que ya la segunda dosis, y terminaba y me vacunan con Sinovac. La respuesta que nos dieron los profesionales es que ellos no eran robots y que se podían equivocar. Lo cual yo opiné que yo no soy conejillo de India, y que por qué se equivocaron, si se podían equivocar también con los abuelitos, y los abuelitos ahí podían haber muertes masivas. Fue muy decepcionante y muy doloroso, porque yo vi gente ahí que se puso, se emocionó, una señora que le dio crisis de pánico. Sí, porque los mismos afectados comentan que no hubo una contención para ellos frente a esta equivocación, que más bien solo se les indicó que no tendrían mayores problemas por recibir esta vacuna de Sinovac, pese a que les correspondía la dosis de Pfizer, pero que no hubo mayor información, no hubo mayor contención a estas personas que estaban realmente asustadas
frente a lo ocurrido. Una equivocación que se suma justamente a lo que había ocurrido en Villarrica con la vacunación de un lactante, lo que genera una serie de cuestionamientos también y de temores frente a este proceso de vacunación. Respecto a esto también habló el ministro de Salud, Enrique París. Escuchemos sus palabras. En el instructivo que elaboró el PNI, Programa Nacional de Inmunizaciones, ya estaba considerada esa situación, están consideradas todas las situaciones. ¿Por qué? Porque esto ocurre en todo el mundo y ha ocurrido también en las campañas contra la influenza y en otras campañas. Afortunadamente no corren peligro esas personas, no van a tener ningún problema y obviamente que se va a seguir con su plan de vacunación de acuerdo a lo que está planificado. El hecho de que tengamos una campaña de vacunación exitosa, reconocida en todo el mundo, menos en Chile por algunas personas, obviamente, como siempre, no significa que no tengamos que bajar los brazos. Si la pandemia no ha pasado, ¿no? Sí, porque estas personas van a tener que continuar con su calendario de vacunación, en este caso con la nueva dosis de Sinovac, que van a tener que recibir en un mes más, mientras son monitoreados también por personal de salud en caso que llegaran a presentar algún síntoma, algún efecto adverso producto de este medicamento que recibieron durante las últimas horas. Del gobierno también, específicamente la subsecretaria de Salud Pública, aseguraba que en cuanto al tema de salud no debieran haber inconvenientes, que existía la evidencia científica que demostraba que haber recibido una dosis que no era la que correspondía no iba a generar mayores complicaciones para estas personas. Escuchemos qué fue lo que comentó la subsecretaria Paula Daza. Las personas fueron informadas de esta situación. ¿Cuál es la conducta? Obviamente la Seremi tiene que hacer, se está haciendo una investigación de qué es lo que ocurrió y el proceso. El riesgo desde el punto de vista de salud, la verdad que es muy bajo. Ellas van a seguir siendo monitorizadas durante los próximos días en caso que hubiera algún efecto secundario. Las personas tienen que ponerse una segunda dosis de la última vacuna. Es decir, ellas se colocaron la primera dosis con Pfizer, la dosis que fue colocada ayer de Sinovac, por lo tanto tienen que colocarse y terminar el proceso de vacunación con Sinovac en 28 días más con la segunda dosis de Sinovac. Así es como va a continuar este proceso de vacunación para estas 10 personas que fueron vacunadas de manera errónea con otro medicamento, no con Pfizer, sino que con Sinovac. De todas maneras, ellos comentaban que están bastante inquietos frente a lo que pueda pasar los próximos días y también a esta supervisión que anunciaron las autoridades de salud de estas personas que iban a estar siendo monitoreadas durante los próximos días. Sin embargo, según estas personas, esto no se estaba dando, habían pasado algunas horas y todavía no habían sido contactadas por personal de salud ni tampoco del centro donde se vacunaron, que es específicamente un colegio donde se produce este error programático, como lo tildó la municipalidad de San Bernardo, que respondió también a lo que había ocurrido durante la mañana de ayer. Ellos son notificados a eso de las 9 de la mañana de este error en las dosis en estos 10 pacientes. Ellos informan a la red de salud que corresponde a este sector de la capital y también realizan sus descargos para tratar también de dar tranquilidad a estas personas, asegurando que son más de 78.000 las personas que se han vacunado acá en la comuna de San Bernardo sin mayores inconvenientes y que esto se trataría de una situación completamente extraordinaria. De todas maneras, el municipio va a tomar acciones, va a iniciar un sumario administrativo que va a ir de manera paralela con los sumarios sanitarios que se puedan tomar al interior del establecimiento para poder determinar eventuales responsabilidades de personal de salud que se encontraba manipulando estas vacunas y que finalmente comete este error. Son equipos de vacunación los que trabajan en estos colegios, justamente era un establecimiento más grande para que pudiera cumplir con el aforo y es justamente uno de estos equipos que se equivoca finalmente y pone una vacuna que no correspondía a estas personas. Hablamos también con el alcalde de esta comuna de San Bernardo respecto a esta situación y eventuales responsabilidades también que pudieran tener quienes cometen esta equivocación en la vacunación. Yo quiero lamentar lo que ocurrió con los vecinos. Tenemos la tranquilidad que los especialistas nos dicen que no van a tener malos resultados en el proceso, pero también quiero decir que es un error que ocurre en 78.000
vacunas en primera y segunda dosis en equipos médicos que están ya bien desgastados a más de un año de pandemia, trabajando sistemáticamente, atendiendo a los vecinos de San Bernardo, y yo desde ese punto de vista quiero ser comprensivo con los funcionarios de salud. No había ninguna razón para retenerlo en un centro médico o en un centro de mayor complejidad, y se les pide que sigan haciendo su vida normal y van a ser observados telefónicamente y con una evaluación médica por semana. Sí, porque esa es la respuesta que se les da a estas personas que resultaron afectadas con este error en la vacunación, específicamente en la segunda dosis al recibir uno que no correspondía, que es Sinovac en vez de Pfizer, un seguimiento que según el municipio se va a realizar de todas maneras, pero que cuestionan a aquellas personas que recibieron esta vacuna, que dicen que no han tenido mayor preocupación por parte de las autoridades respecto a esto y a su estado de salud, porque además de lo físico también está lo mental y la preocupación que existe por parte de ellos respecto a los efectos que pudiera tener esta situación. De todas maneras, éramos bastante enfáticos en decir que los mismos especialistas han señalado que no existe problema en mezclar estas dos vacunas, que no existiría efectos secundarios que pudieran afectar a estas personas que fueron inoculadas de manera equivocada, que entre ellos habían adultos mayores también, que era lo que más preocupaba, por ejemplo, a la afectada con la que hablábamos. Conversamos con uno de los integrantes del comité asesor de COVID respecto a esto, si pudiera o no traer consecuencias en quienes sufrieron este problema, que obviamente esperan que pueda haber una pronta respuesta y que no hayan mayores inconvenientes tras esta situación. Escuchemos qué fue lo que nos comentó el especialista. Se ha estudiado de manera sistemática la intercambiabilidad de las vacunas, o sea, que puedan recibir una y después otra, pero en la práctica eso ha ido ocurriendo y no se han observado efectos adversos, importantes o de ningún tipo en realidad. Así que lo más probable es que no ocurra nada, pero el ideal es que no suceda, porque esperemos que tengamos estudios. Ya se están haciendo algunos estudios en algunos lugares del mundo para administrar primero una y después otra y ver si no hay problema. Entonces, con esos estudios en mano uno lo puede hacer con más certeza. Tranquilidad que se intenta dar a estas personas que recibieron la segunda dosis de vacunación por el coronavirus equivocada, que obviamente van a esperar estos próximos días para ver cómo evolucionan, si es que llegaran a presentar algún tipo de sintomatología por esta situación que obviamente genera preocupación y alerta por parte de estas personas. Claro, lo decía la autoridad, es una situación poco frecuente. Esperemos que estos errores que se han cometido, que son por supuesto sin querer hacerlo, sin la intención de querer hacerlo, se puedan corregir y que no se vuelvan a repetir, porque el proceso va a continuar aún por varios meses más. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Se aclara, y eso sí, que tienen que volver a recibir la segunda dosis de Sinovac en este caso. Bueno, vamos a hablar de lo que ha presentado en el día de hoy el MinSal, que es este decreto que establece la reconversión de las camas. Esto en relación a las cirugías que estaban programadas y que van a tener que ser pospuestas debido a la falta, obviamente, de camas críticas en la salud para hacer frente a la situación que enfrentamos en cuanto a las cifras del COVID. Tenemos a esta hora comunicación con Consuelo Aguilera, que nos va a contar. Consuelo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hay muchísima preocupación de parte del gobierno respecto a la ocupación de camas críticas, que a nivel nacional está en torno a un 94%. Y es por eso que ayer se anunció en primer lugar que se iban a suspender las cirugías electivas, salvo todas aquellas que impliquen algún riesgo para la vida de las personas, y también quedan excluidas, las cirugías oncológicas por esta misma razón. De todas formas, también hay preocupación respecto a este tema, porque actualmente, según el último balance que hizo justamente el Ministerio de Salud, hay 188 camas críticas disponibles en la red integrada de salud público-privada. Lo que están haciendo las autoridades es justamente monitorear este proceso de reconversión de camas que fue solicitado hace ya algunas semanas a través de este decreto que ya estuvimos comentando hace algún tiempo, y justamente según lo que señalaba el subsecretario de redes asistenciales, a la fecha ya se alcanzó la misma cantidad de camas que hubo en el peor momento de la pandemia, pero como las cifras siguen siendo preocupantes respecto a los nuevos contagios, ahora además se les solicitó a los recintos que sigan con este proceso de reconversión de camas para llegar a 200 camas extras a lo que se había solicitado en primera
instancia. La idea es justamente fortalecer esta red público-privada de salud ante estos contagios, más aún considerando que las últimas semanas tuvimos varios días con más de 5.000 casos diarios y hoy, por ejemplo, se registraron 4.395 nuevos casos de COVID-19 y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, hay un desfase con la ocupación de camas críticas, es decir, el peor punto debería producirse ya en 2 semanas más cuando estos pacientes comiencen a llegar justamente a las unidades de pacientes críticos. Respecto a las otras cifras que entregaron durante esta jornada las autoridades respecto a la situación sanitaria, por ejemplo, ya les decía, 4.395 nuevos casos. Con esto da un total de 31.826 casos activos. Además, durante las últimas 24 horas también reportaron 27 muertos justamente a causa del COVID-19 y la positividad a nivel nacional está en torno al 8,7%. Esas son algunas cifras también de las que dieron a conocer durante esta jornada, pero decía las autoridades que están muy preocupadas por lo que sucede con las camas críticas. De todas formas, hasta ahora descartaron decretar alguna medida más restrictiva, como podría ser, por ejemplo, una cuarentena total. Se le preguntó este tema al ministro de Salud, Enrique París, justamente tras las recomendaciones y quizás los dichos que hubo por parte del Colegio Médico, quienes han señalado que con 2 semanas sobre el 95% de ocupación de camas críticas, eventualmente se debiese considerar la opción de restringir más aún la movilidad. Lo que dijo el ministro es que por ahora eso se descarta porque no solamente se toma esa determinación en base a la ocupación de camas críticas, sino que también a la positividad, al testeo, a la trazabilidad y a otros indicadores. Pasemos a escuchar la explicación que dio el ministro. Nosotros nunca hemos pensado que la cuarentena total es una solución. La verdad es que no se toma en cuenta solamente la ocupación de camas para los cambios en el paso a paso. Si es necesario llevar a una cuarentena a la región metropolitana o a todo el país, es decisión muy difícil, que hay que meditarla mucho y que toma en cuenta otros factores, como son la positividad de la PCR, la cantidad de pacientes nuevos, la cantidad de pacientes por búsqueda activa, la cantidad de pacientes por enfermedad. Si nosotros tenemos esos datos que confirman una situación muy, muy delicada, tomaremos las medidas acordes con la situación. Pero nosotros no hemos adelantado una cuarentena total ni en Santiago ni en el país. Por ahora entonces se descarta decretar justamente una cuarentena total, tanto acá en la región metropolitana como en el resto de las regiones del país. Pero de todas formas el ministro fue enfático en señalar que eso está en constante evaluación por parte de las autoridades sanitarias y si bien hoy no es el momento de decretar justamente esta medida, sí podría suceder en semanas posteriores si es que no bajan los contagios. Y en ese sentido también el principal llamado que hizo fue a no confiarse de los avances que han habido en el proceso de vacunación, donde ya son más de 5 millones de personas las que han sido vacunadas, sino que hay que continuar justamente con las medidas sanitarias como es el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, también el distanciamiento social. Y en esa misma línea también se pronunció justamente la presidenta del Colegio Médico, Iskaya Siches, dijo que tampoco son partidarios de una cuarentena total, que saben además todas las complicaciones que genera esto, todo el estrés, todo el daño a la salud mental, más aún considerando que ya llevamos más de un año justamente en pandemia y que la gente está bastante cansada de estas medidas, pero también señalaban desde el Colegio Médico que en caso de que la ocupación de camas críticas se mantenga en torno a este 95%, sí debiese el gobierno comenzar a evaluar medidas más restrictivas, aunque claramente piensan que podría empezar a reflejarse ya los buenos resultados del proceso de vacunación en las cifras de contagios. Si esto no ocurre, consideran que sí, de todas formas, habría que considerar la opción de un confinamiento más general, ya sea en la región metropolitana o bien por regiones según estén más altos justamente los contagios. Pasemos a escuchar parte entonces de lo que dijo la presidenta del Colegio Médico. Nosotros tenemos nuestras propuestas sobre la mesa, pero hoy día yo entiendo que el gobierno no quiere implementar estas medidas, pero tiene que decirnos a los chilenos y chilenas, bueno, ¿qué vamos a hacer mientras? ¿Cómo evitamos ese contexto que si entiendo yo que el gobierno está esperando un quiebre de la curva por el proceso de vacunación, pero hasta que eso no sea objetivo, tenemos que tener montado un plan de contingencia para reducir la cantidad de casos y fallecidos.
El ministro de Salud también aprovechó una visita que hizo a la construcción del Hospital Salvador, a esta ampliación, para referirse a, decía, algunas críticas que han recibido porque, según algunas personas, estamos en el mismo nivel que el pic o que la peor parte de la pandemia en el año anterior. Él descartó que sea así, de hecho dijo que en esa fecha teníamos un 40% de positividad y más de 55.000 casos activos y que la situación hoy día es muy diferente a esa fecha. Sin embargo, también dijo que no por eso se lo estaban tomando con calma, sino que estaban muy preocupados por esta tercera ola, como ya ha sido denominada por algunas personas. Respecto también, y retomando lo que tiene relación con las camas críticas, el subsecretario de redes asistenciales enfatizó en que están monitoreando justamente la reconversión. Este proceso, decía que es un proceso muy difícil, más aún considerando el ausentismo laboral que hay en el área de la salud, que ya se los comentábamos el día de ayer, está entre un 15 y un 28%. Por lo tanto, el subsecretario decía que todo eso hacía mucho más difícil y más lento el proceso de reconversión de camas, pero que esperan ya durante la próxima semana alcanzar esta meta que habían establecido, que era, en primer lugar, que ya se alcanzó, que era alcanzar el mismo pic del año pasado del nivel de camas críticas, y además ahora sumar estas 200 más que fueron anunciadas durante esta jornada. Revisemos el momento entonces donde el subsecretario realiza este anuncio. Respecto a la situación de la ocupación de camas críticas, como por todos ustedes bien conocido, el aumento que ha habido del número de pacientes activos ha determinado una alta ocupación de las camas a nivel país. Efectivamente, estamos en cifras del torno al 94% de la ocupación de la red público-privada. Este esfuerzo, hoy día podemos decir que ya llegamos a una dotación, a la misma dotación que teníamos en la primera ola, y esperamos que esta semana poder incluso ampliar esa capacidad en el orden de unas 200 camas adicionales. 200 camas adicionales entonces podrían sumarse durante estos próximos días. Recordar la cifra que ya les mencionábamos. Actualmente hay 188 camas críticas disponibles, lo que sin duda tiene preocupadas a las autoridades, más aún considerando que en algunas regiones el nivel de ocupación supera este 94% que es a nivel nacional, y en esas regiones también hay bastante preocupación por lo que podría ocurrir en las próximas 2 semanas, luego de este desfase que se produce entre el aumento de contagios y que finalmente estos pacientes eventualmente podrían llegar a las unidades de pacientes críticos. Respecto a eso, justamente el coordinador de este programa de camas críticas, Luis Castillo, señaló que descartó, de hecho, que se llegue a este dilema de la última cama, es decir, que haya que elegir entre a qué paciente finalmente otorgarle una cama crítica. Él decía que no estamos a ese nivel y que por eso están redoblando los esfuerzos justamente para poder aumentar la capacidad de camas críticas acá en nuestro país, sobre todo considerando las 2 semanas críticas que vienen luego de esta alza de contagios que hemos visto en los últimos días. Revisemos esas declaraciones. Vamos a tener lo que queda de marzo muy duro, con el sistema muy presionado. Hasta el momento con un nivel adecuado de crecimiento de camas críticas públicas y privadas. Con el avenimiento de un plan de vacunación de los menores de 60 años, que es una muy buena noticia para los intensivistas, que puede llegar a tener un efecto positivo de aquí a unos 30 días, es decir, lo que queda de marzo y abril, y una buena gestión asociada a la gestión de las camas de intensivo. Yo creo que la gestión de la última cama es más teórico que práctico. Ahí entonces descartando que vaya a existir este dilema de la última cama, al menos por ahora. De todas formas, también lo que decía Luis Castillo, no hay que confiarse en este proceso de vacunación. Ya la próxima semana comienzan a vacunar a las personas sanas, a las que han sido denominadas como sanas, entonces menores de 60 años, pero de todas formas reiterar el llamado que han hecho todas las autoridades, no confiarse en este proceso y seguir manteniendo todas las medidas sanitarias para que así puedan disminuir los contagios. Bueno, esperemos que ese planteamiento hecho de decir de que la última cama es más bien algo teórico, pero sabemos que ocurrió en otros países, siga siendo así y que se siga avanzando en esta reconversión, pero lo más importante es el autocuidado, finalmente que no aumenten los casos. Muchísimas gracias, Consuelo. Bien, vamos a seguir con temas policiales. Lo que ocurrió anoche en Providencia, una mujer con 9 meses de embarazo que iba junto a su pareja. Fueron víctimas de una violenta encerrona. Vamos a tomar contacto con Max Frick para que nos entregue detalles de esto. Max, del estado de salud también de las víctimas a quienes les robaron su auto y otras especies también. Buenas tardes. Hola, Karim, muy buenas tardes. Sí, un auto absolutamente nuevo. Eso fue seguramente lo que llamó la atención
de estos delincuentes, un auto comprado hace pocas semanas y que iba esta pareja, este hombre con esta mujer con 9 meses de embarazo, a dejar a unos familiares en calle Monitor Araucano, en la comuna de Providencia. Es cuando dejan a estas personas que son intimidados por 4 sujetos que descienden rápidamente de otro vehículo y con armas de fuego los intimidan para salir. Ellos en este caso realizan lo correcto y lo que piden las autoridades que uno haga, que es entregar inmediatamente el vehículo. Afortunadamente los sujetos, al tomar este auto, inmediatamente huyeron del lugar sin causarle lesiones a estas personas, pero claro, evidentemente debido al shock que sufrió esta pareja, ellos durante esta mañana concurrieron hasta un centro asistencial en la capital para ver el estado de salud de esta mujer, el cual hasta el momento desconocemos porque evidentemente hay una situación ahí de mucha gravedad, que es el embarazo de esta mujer, que probablemente pudo tener alguna consecuencia. Esperemos que no sea así. Lo cierto es que estos sujetos se llevaron este vehículo y afortunadamente no le ocasionaron ninguna lesión a las víctimas. Vamos a escuchar a un testigo de este hecho que relata un poco cómo se produce esta nueva encerrona, que es un delito que ya sabemos va en alza, por lo menos acá en la capital. Hubo, digamos, un robo de un auto, creo que fue violento y algo que no es muy común, sobre todo por el barrio. Estuvo Carabineros por lo menos 4 horas, no es muy común y caché que igual harta gente del edificio está atenta. Bueno, de hecho estas víctimas rápidamente tras sufrir este robo concurrieron hasta la 19ª Comisaría de Providencia, en donde dejaron la denuncia, realizaron el encargo del vehículo y la Fiscalía Oriente ya instruyó las primeras diligencias al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos SEV de Carabineros para poder rastrear este automóvil y así poder recuperarlo. Pero lo bueno es que estas víctimas no sufrieron ninguna consecuencia en cuanto a lesiones ni nada más grave. Hay que recordar que en las últimas encerronas los delincuentes, pese a obtener a veces sus vehículos, incluso han generado lesiones a sus víctimas. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros luego de este violento delito que se produjo anoche en la comuna de Providencia. Una pareja fue abordada por 4 sujetos, quienes los intimidaron sustrayendo su vehículo particular. De inmediato, estas personas tomaron contacto con personal de la 19 Comisaría de Providencia, quienes efectuaron la denuncia correspondiente y el encargo del móvil a nivel nacional. El fiscal de turno instruyó que las diligencias investigativas estuviesen a cargo de personal de SEV de Carabineros con la finalidad de dar con el paradero del vehículo y la detención de estos sujetos. Bueno, de hecho, el aumento de este tipo de robos es principalmente de robo de vehículos, pero también de accesorios de robos de vehículos, que son los espejos de los autos, a veces las mismas marcas, las ruedas de repuesto, que también son muy apetecidas por los delincuentes. Durante esta mañana, la Municipalidad de Las Condes realizó una actividad en la cual dio a conocer un sistema de marcaje de los vehículos, principalmente en las ventanas y también en los espejos retrovisores, en los cuales con una suerte de ácido se marca la patente del vehículo para disuadir un poco al delincuente que anda muchas veces buscando robar accesorios de vehículos, los espejos principalmente, que son los más cotizados por estos delincuentes. Así que la municipalidad presentó este plan en el cual llaman a los vecinos a acercarse a calle Cerro Colorado con Alonso de Córdoba, donde está este centro de marcaje en el cual de manera gratuita se están marcando los vehículos de los residentes de la comuna de Las Condes, principalmente 12 marcas que son de los vehículos más robados. Posteriormente decía el alcalde que va a empezar un marcaje de todos los demás vehículos, además de la instalación de GPS para los vecinos, que tienen un costo muy marginal, es aproximadamente 3.000 pesos mensuales, y con eso aseguran también que si es que les llegan a robar el vehículo, lo puedan recuperar debido a este sistema de rastreo satelital. Vamos a escuchar lo que nos contaban algunas personas que llegaron a marcar sus vehículos en los vidrios y en los espejos retrovisores, muchos de ellos víctimas incluso de delitos de portonazo, y que debido a eso llegaron a esta actividad para aprovechar este beneficio municipal y así marcar sus vehículos. ¿Viene usted a marcar los vidrios en esta acción que está haciendo la municipalidad, que es una acción preventiva? ¿Qué le parece? Sí, buena la iniciativa del alcalde, por la seguridad, porque este tipo de vehículos han robado mucho aquí en la comuna. Entonces, para que los ladrones no se fijen en ellos. De repente miro a la izquierda y en una fracción de segundo apareció un auto y un personaje al lado mío con un cuchillo y no sé qué más. Y empezamos a forcejear, y entre el forcejeo y todo me terminó cortando el brazo y un golpe en la cabeza. Y después ahí ya reaccioné y arranqué nomás. ¿Y ahora vienen a marcar los espejos y los vidrios? Los espejos y los 2 vidrios de adelante.
Porque al parecer, por lo que nos contaban, este es uno de los modelos más demandados por los delincuentes. Sí, es de los más robados y tengo bastantes conocidos y familiares que le han robado. Bueno, decía el alcalde Lavín que esto es absolutamente gratuito en 4 vidrios o 2 espejos y 2 vidrios. Si se quiere hacer un marcaje adicional tiene un costo muy bajo que es de 5.000 pesos, pero marcando esto incluso la rueda de repuesto que a veces queda por el exterior de los vehículos se puede realizar de manera absolutamente gratuita en este centro que está entre Presidente Riesgo y Cerro Colorado en la comuna de Las Condes para poder realizar este método que es preventivo, que evita que si el auto está estacionado algún delincuente le pueda robar algún accesorio de su vehículo. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Joaquín Lavín con respecto a esta iniciativa que partió hoy en la comuna de Las Condes. La PDI, Carabineros, siempre nos ha dicho que esta es una herramienta también que deberíamos usar y ahora lo estamos ofreciendo para 12 marcas de vehículos de vecinos de Las Condes. Los 6 autos más robados y los 6 autos en que roban más accesorios, eso van a poder marcar gratis hasta 4 piezas. Por ejemplo, los espejos retrovisores y los espejos laterales. Si quieren marcar más piezas, ahí hay un costo para el vecino, pero que no va a superar los 5.000 pesos. Bueno, Karim, algunas iniciativas que implementa la Municipalidad de Las Condes para sus residentes que lo pueden hacer a partir de hoy de manera absolutamente gratuita y así prevenir el robo de algún accesorio de su vehículo cuando tiene su auto estacionado en la calle. Perfecto, Max. Muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a una información de último minuto dada a conocer por el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública que da cuenta de que ha sido hospitalizado el ministro del Interior. Recordemos que el viernes 12, luego de regresar de un viaje de trabajo en la ciudad de Arica, empezó a presentar ciertos síntomas leves de COVID-19. Finalmente se hizo el test, salió positivo, hubo también un entorno cercano que tuvo que hacer esta cuarentena preventiva y ahora ya se ha confirmado su hospitalización. Es un caso, más allá del tema de que sea una autoridad, importante porque es bastante joven el ministro del Interior. El día viernes ya arroja la positividad y esto es, podríamos decir, la evolución que tiene esta enfermedad, que muchas veces puede haber síntomas leves, una evolución bastante tranquila, pero eso no garantiza que se pueda agravar. No sabemos en general hasta ahora en qué condiciones está, pero sí una hospitalización ya habla de una situación de cuidado. Claro, por más allá que sea preventiva, que es lo que dice el comunicado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, donde ha ingresado, ahí está como medida preventiva, es lo que habla el comunicado, pero aún así trasladarlo a un centro asistencial revierte cierta preocupación. Bueno, dice el comunicado además que en este recinto se le han realizado todos los exámenes y el médico tratante ha indicado que la hospitalización es en una pieza normal y que está a la espera de la evolución. Mientras continúa la recuperación, el ministro Delgado seguirá siendo subrogado por el ministro de Defensa, Baldo Procuriza. Como tú lo decías, Vivi, él tuvo una actividad en el norte, luego de eso el día viernes sintió algunos síntomas leves y esto lo llevaron a retirarse de las actividades normales para comenzar esta cuarentena de manera preventiva, pero hoy ha sido confirmado que tuvo que ser trasladado de manera preventiva a un hospital y esperemos que vaya evolucionando positivamente. Hay varios casos incluso de autoridades, recuerdo el Boris Johnson, primer ministro británico, que también en un primer momento estaba bien en su hogar y luego tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Afortunadamente se recuperó, pudo retomar sus funciones y esperemos que ocurra lo mismo en las próximas horas con la evolución del estado de salud del ministro. Sí, precisamente nos vamos a ir al Palacio de la Moneda. Tenemos ya el contacto con Iván Carvajal para que podamos entender la decisión tomada de una situación más bien preventiva, pero obviamente está puesta la atención en la evolución de salud del ministro del Interior, Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No se han entregado mayores detalles más allá de este comunicado que ha sacado el Ministerio del Interior respecto a el estado de salud del ministro Rodrigo Delgado, pero se asume que es una situación preventiva, por esto que destacan de que él se encuentra hospitalizado en el recinto de la FACH en una pieza normal, lo que quiere decir que no requiere de apoyo de ventilación especial por ahora. Lo que sí se ha explicado aquí en el Palacio de la Moneda es
que él durante los últimos días no se ha sentido bien, lo ha estado pasando bastante mal desde el punto de vista de los síntomas, y es por eso entonces que ha recurrido al hospital de La Facha, al hospital institucional, para que lo revise, para hacerse el chequeo correspondiente, y de acuerdo a estas condiciones que los médicos de ese recinto le han recomendado, le han dicho que es mejor que él quede hospitalizado. Recordemos, él fue la noche del jueves de la semana pasada que tuvo los primeros síntomas. El día viernes se practicó los exámenes y fue ese mismo día en que se comunicó oficialmente que este examen PCR había salido positivo, y por lo tanto debía obviamente guardar la cuarentena respectiva. También se hicieron los chequeos en el resto de las autoridades que estuvieron en contacto con él, y fue así que ha ido desarrollándose este caso hasta llegar al día de hoy, en el que se ha conocido este comunicado en el que se informa que el ministro Rodrigo Delgado ha debido quedar hospitalizado por su condición, digamos, de primero ser positivo para COVID-19, y al parecer los síntomas se han agudizado, aunque por ahora, y lo dice el comunicado, está en una pieza normal. Es importante el punto que tú aclaras. Efectivamente no hay una situación de gravedad, es más bien una decisión preventiva, pero tú dices que sí circulaba la información que no se sentía bien. Sí, eso por lo menos en los últimos días, cuando hemos preguntado por el estado de salud del ministro, se nos ha dicho que no se había sentido muy bien, que de alguna manera los síntomas se habían agudizado, y eso era lo que se explicaba aquí en el Palacio de la Moneda cuando uno preguntaba por el estado de salud del ministro. Claro, y además que se suma esto, que lo hemos estado conversando en los últimos días con varios especialistas. Cada vez son más las personas jóvenes, sí, de menos de 50 años. 46 años, 46, en este caso el ministro. Claro, de menos de 50 años, que están siendo hospitalizadas precisamente, a diferencia de lo que ocurrió con el primer pico, la primera ola, como podrías llamarla, de la enfermedad. Ahora es cada vez más la gente joven que también está siendo internada, hospitalizada. Afortunadamente, en este caso, sin asistencia ventilatoria, sin respiración artificial, está en una cama normal, pero aún así fue necesario trasladarlo a un centro asistencial, y hubo médicos que le recomendaron quedarse internado ahí. No es tan leve como lo que ha ocurrido con otras autoridades que sí se han contagiado y que han hecho la cuarentena preventiva en su hogar y luego retoman sus funciones. En este caso, ha quedado internado en un centro asistencial. Sí. ¿Iván? Sí, ocurre también que como no se sabe muy bien cómo se puede desarrollar el virus en cada una de las personas, por eso también se toma esta decisión de que es mejor que él quede hospitalizado, porque no sabemos qué puede pasar de aquí a 2 o 3 días más. Claro, lo decías tú hace un rato, Vivi, también puede cambiar de un día a otro, el séptimo día, es bien distinto con cada paciente cómo se comporta también el virus, así que vamos a estar muy pendientes de cuál es la evolución que vaya teniendo el ministro. Esperamos, por supuesto, que esté bien y que se recupere pronto. Iván, volvemos contigo más tarde a La Moneda. Gracias y buenas tardes. Gracias, Iván. Bueno, hay 28 comunas del país que van a retroceder a la cuarentena. Recordemos que esto comienza mañana a las 5, 9 de ellas en la región metropolitana. Sí, vamos a tomar contacto con Bárbara Mateluna para ver cómo se están preparando en estas horas previas. Ayer veíamos, Bárbara, que había algunas filas, gente haciendo trámite, precisamente anticipándose a este nuevo confinamiento. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karim, Vivi, exactamente como ustedes comentaban, porque efectivamente 9 comunas de la región metropolitana ingresan este jueves a las 5 de la madrugada a una cuarentena total. ¿Esto qué quiere decir? A un confinamiento mucho más estricto con respecto a la movilidad de las personas en estas diversas comunas entonces de la región metropolitana. Para movilizarse las personas deberán pedir un permiso individual a través de la comisaría virtual, y esto va a tener especificaciones, principalmente aquellas personas que necesiten salir por cosas específicas, como por ejemplo ir a hacer trámites funerarios o otros trámites más urgentes, como también ir a comprar, por ejemplo, insumos básicos. Sabemos también que el comercio en general va a estar cerrado, bien digo, no así aquellos comercios esenciales que por supuesto podrán mantener abiertas sus puertas. Entonces, en estas 9 comunas de la región metropolitana, que como fue anunciado hace algunos días atrás por el Ministerio de Salud,
Salud ingresan entonces a la cuarentena total, al paso 1 de este plan paso a paso, a partir entonces del jueves a las 5 de la madrugada. Y por supuesto todas estas comunas se están preparando con todo para vivir nuevamente el confinamiento como en los peores momentos de la pandemia del año pasado, el año 2020, cuando la mayoría de las comunas de la región metropolitana se encontraban en cuarentena. Comenzamos en la mañana en la comuna de La Florida, que es una de las comunas con mayores casos activos del Gran Santiago. Esta comuna es una de las que ingresa entonces a cuarentena total. En ese lugar estuvimos reporteando, le preguntamos a comerciantes, también transeúntes y vecinos cómo se están preparando para este confinamiento. Nos comentaban que ya mentalmente se estaban preparando, que es complejo volver a una cuarentena total y por supuesto estaban intentando realizar todos los trámites y compras posibles hoy día, el día previo a la cuarentena total. Vamos a escuchar primero las declaraciones de vecinos del sector de La Florida, quienes mañana ingresan a la cuarentena total en la región metropolitana. Escuchemos sus declaraciones. Tranquila, porque soy solita. No tengo niños, así que cuando uno es sola, cualquier cosa se puede servir, qué sé yo, así que no, muy tranquilo. ¿Cómo me estoy preparando? A no salir nomás, vinimos hoy día a hacer lo que teníamos que hacer para no salir en toda la cuarentena. Mira, comprando todo con anticipación, no sé, lo básico y eso. Yo soy jefa de hogar, así que me la voy a jugar hoy día porque después voy a estar encerrada. ¿Qué voy a hacer? Tengo que saber ahorrar para poder comer, pues sí, esa es la verdad de la cosa. ¿Cómo le pega esto de la cuarentena? Mal, ¿se lo esperaban? Mal, muy mal. Más encima uno tiene niños chicos, los niños chicos, ¿qué le vamos a decir? No, hoy día no entró ninguna luca, ¿qué vamos a hacer? Sobrevivir, ¿no? Pues las ferias de las poblaciones, del comercio, pero aquí es difícil porque llega mucho carabinero acá, mucho resguardo policial acá. Difícil lo mismo hasta el momento. Bueno, yo tengo un localcito de comida y sí que puedo trabajar igual porque lo tengo todo protegido. Igual es incómodo sí estar con la mascarilla y estar ahí dentro encuartelado, porque igual el sistema nervioso y todo, pero aparte yo soy deportista, así que yo hago clase, así que obligado a hacerlas de nuevo por Zoom. Bueno, nos perjudica muchísimo, porque no puede entrar nadie al local. Antes teníamos ya 2 personas, pero desde mañana ya no entra nadie. Entonces en la puerta la gente nos pide, los pocos que pasan, nos piden los sabores, ¿no? Comerciantes que se la están jugando con todo este último día en fase 2 en estas comunas, son 9 comunas, recordemos, de la región metropolitana que retroceden en el plan paso a paso este jueves a las 5 de la madrugada. Lo que ustedes escuchaban recién eran las declaraciones de vecinos y también comerciantes, incluso comerciantes ambulantes de la comuna de La Florida, que nos decían que para ellos es muy complicado porque efectivamente ellos viven el día a día, todos los días para ellos llevan el sustento a su hogar y no trabajar un día significa no llevar plata o dinero hacia sus hogares. ¿Cómo le explican entonces a los niños que no hay dinero para comprar pan, que no hay dinero para los alimentos? Eso es también lo que nos planteaban, las dificultades que tienen todos estos comerciantes también en las diferentes comunas. Seguimos el recorrido por estas comunas del Gran Santiago que van a entrar entonces en este confinamiento mucho más estricto con respecto a la movilidad de las personas. Nos trasladamos hasta la comuna del Bosque, en donde obviamente también se están preparando para esta cuarentena total que comienza mañana a las 5 de la madrugada. Nos decían que ojalá esta cuarentena no dure tanto como el año pasado. Están muy complicados porque obviamente hay rubros que no van a poder abrir, como por ejemplo las peluquerías, otros negocios que no venden elementos esenciales. Por lo mismo también es muy complejo para ellos mantenerse. Además nos comentaban también que no habían podido reponerse económicamente desde la última vez que cerraron el año pasado, también por las cuarentenas totales que llegaron al Gran Santiago debido al aumento de los casos activos en la pandemia, ¿no? Conversamos con ellos y esto fue lo que nos comentaron. Sí, yo encuentro que es lo mejor porque se supone que nunca hemos bajado el contagio acá en el Bosque. Nunca salimos de fase 2 tampoco. O sea, es lo que tenía que pasar. Sí, y es lo que se veía venir. Bueno, la verdad yo me desespero, yo del encierro no soy mucho, pero habrá que aceptar, evitar esto porque no queremos que nadie se nos vaya en nuestra familia, que ya a nosotros se nos fue uno. Entonces, cuidarnos y tratar de salir lo menos posible. Bien, pues la idea es cumplirla,
porque está muy peligroso todo. Sí, pues yo trato de cuidarme harto. Por ejemplo, cuando vengo a la feria, vengo a la esquinita y nomás, siempre con mascarilla. La idea es que la gente se cuide para que salgamos adelante alguna vez, porque estamos bastante complicados. Igual que la vez anterior, estuve cerrada por 4 meses y a mí me afecta un montón porque yo vivo de esto. Como todos los peluqueros que quedamos, como no somos esenciales, entonces dicen que tenemos que cerrar. Yo en el verano en realidad no se vende casi nada. Vendo hilo, cositas poquitas, pero mi temporada es ahora. Entonces igual me afecta bastante porque mi temporada es corta, pues hasta junio, julio más o menos. ¿Y ahora tiene que cerrar? Ahora tengo que cerrar mañana. Hoy día es el último día que podemos abrir. Sin duda que es compleja la situación, no solo para los comerciantes, también para los vecinos de estas 9 comunas de la región metropolitana que retroceden en el plan paso a paso y que ingresan entonces a una cuarentena total a partir de este jueves a las 5 de la madrugada. Nos comentaban que obviamente ya están entregados a esta decisión, no hay otra opción, no hay vuelta atrás. Esto tiene y responde obviamente al aumento de casos activos en estas diversas comunas. Sin embargo, nos comentaban que de alguna u otra forma se las van a arreglar para, por ejemplo, poder trabajar y poder vender sus productos a través del delivery, a través de aplicaciones, desde incluso sus hogares. Luego de la comuna del Bosque nos trasladamos hasta la comuna de San Miguel, otra de las comunas que ingresa entonces en este confinamiento total, es donde nos encontramos en este momento y hasta hora de la tarde hay gran movimiento acá en la comuna de San Miguel, personas que están realizando trámites y también realizando aquellas compras urgentes para evitar salir durante la cuarentena total y también para evitar así de esta forma pedir los permisos que en esta parte de las cuarentenas este año 2021 son mucho más limitados a los que teníamos el año pasado, el año 2020. Por lo mismo conversamos con los vecinos de la comuna y esto fue lo que nos comentaron. Estar encerradita nada más. Claro. Y estar vacunada, cuidarse, tomar harto tecito con jengibre, agüitas de hierba, que es lo que hace bien. Me parece positivo y esperemos que todo lo cumpla, porque de verdad que nos está arropando esta pandemia, ¿no? ¿Es complejo igual volver a encerrarse? Exactamente, por culpa de uno lo pagamos todos. Bueno, o sea, hay que obedecer, yo creo que está bien, porque, bueno, en mi caso tengo mi esposo con cáncer, no me puedo arriesgar. Y uno está más que claro ver todo cómo está el hospital, cómo están los niños, cómo están los enfermos. O sea, hay que ser conscientes, yo creo. Pienso que la cuarentena está bien para las partes que están siendo, que ha subido mucho el contagio. La comuna de Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, Cerrillos y El Bosque son 9 comunas entonces que ingresarán a esta cuarentena total a partir de las 5 de la madrugada de este jueves, un confinamiento mucho más estricto que también pone a prueba, ¿no?, a la gente, a los comerciantes que obviamente están pasando por momentos bastante crudos en esta pandemia. La pandemia los ha golpeado fuertemente, no pueden trabajar como corresponde y por lo mismo también nos decían que se las han tenido que arreglar para, por ejemplo, seguir produciendo durante esta cuarentena total. Claro, tú lo decías, Bárbara, muchos de ellos no han podido levantarse del todo desde el primer golpe que recibieron con el inicio de la pandemia, el confinamiento, el encierro. Nuevamente ahora ocurre esto, si bien desde el punto de vista sanitario es necesario, desde el punto de vista social es muy complejo para muchas familias, muchos que viven el día a día, pequeños comercios que van a tener que cerrar hoy y se hace bien difícil para ellos. Gracias por el despacho, buenas tardes. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ya han dado su opinión los presidenciables y ahora lo hacen también los candidatos a concejal, algunos con ideas bien innovadoras respecto a qué hacer con la estatua del general Baquedano. Bueno, hay una de estas ideas que es bien llamativa porque lo que se propone es crear un sistema hidráulico que la esconda bajo tierra cuando haya momentos álgidos. Le vamos a preguntar a Ignacia Jiménez qué tan factible es esta idea, cuáles van tomando más fuerzas o no, si es que es posible hacerla. ¿Cómo estás, Ignacia? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Según quienes lo proponen, es 100% factible, que incluso dicen ahí abajo no pasa ni la estructura del Metro de Santiago, ni tampoco de la Costanera Norte, solo habría que correr unas tuberías, instalar el mecanismo para poder literalmente enterrar el monumento al general Baquedano cuando hayan manifestaciones. Esa la idea que propone un candidato a concejal de la comuna de Providencia, justamente con la intención de poder crear y mantener también acá el espacio que actualmente existe, mantener al general Baquedano en la plaza, pero que sea protegido en el momento de las manifestaciones. Decía él, no solo protestas como las que se ven los días viernes, sino cuando ya es clásico en las celebraciones, cuando por ejemplo gana algún partido de la selección chilena, decía él, poder esconderla bajo cualquier evento que pudiera ponerla en riesgo y que eso sea decisión de la autoridad regional si poder hacerlo o no. Todo eso sí, en una idea que hoy día también choca con lo que pasa actualmente acá en la Plaza Baquedano, que es justamente estas paredes que se instalaron alrededor del monumento, estas paredes de metal que hoy día fueron pintadas de un color similar al que tiene la base del monumento al general Baquedano y que no a todos les gusta cuando transitan justamente por este lugar. Los quiero invitar a que revisemos justamente la idea que tiene Cristian Espejo, que es una idea que nadie le había planteado antes, pero que plantea también aquí una alternativa más de qué hacer con el monumento de general Baquedano cuando ya vuelva hasta su lugar acá en un año más. Consiste en que el general Baquedano junto al soldado desconocido bajan ante cualquier evento, cualquiera, de cualquier naturaleza, y una vez que pasa el evento sube esta máquina hidráulica que es lo que permite que el general sube y baja. Es una técnica constructiva muy simple, no es cara como muchos han señalado, y aquí podrían concurrir todos los incumbentes, por el Ejército de Chile, la Municipalidad de Providencia, el MOP, en fin, bueno, monumentos nacionales, y todos pueden colocar incluso también los particulares, tal como fue el año 54, que hubo erogaciones privadas para levantar este monumento. El metro no pasa por ahí, está más abierto y tampoco se toca con la costanera. Por lo tanto, es un proyecto absolutamente viable. Viable, dice él, en condiciones no como la que está actualmente, sí, la Plaza Baquedano. Muy distinto sería, él dice, el escenario si es que se vuelve a instalar acá el caballo de este monumento, el general Baquedano, y ahí la intención de poder también, dice él, reconstruir este lugar y crear este sistema de puentes hidráulicos, de gatas hidráulicas que la bajen, la mantengan enterrada cuando hayan movilizaciones y después la estatua vuelva a subir justamente con el fin de protegerla, que es hoy día uno de los motivos por la cual se saca para su restauración. Una idea, eso sí, que no en todos es tan bien recibida, creativa, dice la candidata a alcaldesa por la comuna de Providencia, Verónica Pardo, pero dice ella, hay otras que quizás serían mejor para el entorno de la ciudad, más allá de devolver el monumento a este lugar, decía ella, hablaba de esta explanada que comunica Providencia con la comuna de Santiago, poder mejorar la conectividad vial, una idea que hace ya varios años se viene hablando y la que dice ella podría tener que volver a ser evaluada por parte de los vecinos, de las autoridades y por qué no también una alternativa viable para este punto de la capital. Pasemos a revisar sus palabras. Es el eje más importante de nuestras ciudades principales, un eje Providencia, un eje Santiago. Yo creo que aquí es una conversación amplia que tiene que hacerse con todos los actores y actrices relevantes, todos los espacios de conversación. Aquí están vecinos, aquí están locatarios, aquí están dirigentes. Esta conversación hay que levantarla, no es una definición de arriba hacia abajo, es una definición común, hay que pensar este espacio en conjunto porque tiene mucho simbolismo y hay que trabajar cuál es el espacio que queremos para este eje central dentro de nuestra ciudad. Pensar, dice ella, en el futuro, pero sobre el presente. Hoy día también le preguntábamos a personas que circulaban por la plaza, incluso que algunos habían, decía, venido a ver cómo había quedado el monumento después de instalar estas placas de metal que fueron pintadas estas jornadas, y algunos con nostalgia nos decían que les gustaría que quizás volviera a ser como era antes con el monumento, más allá de si estaba rayado, si es que estaba pintado o no, la intención de poder mantener un lugar que dicen ellos es histórico, que ha sido tradicionalmente así en nuestro país durante un largo tiempo. Pasemos a revisar esas palabras. No me parece, encuentro que no tiene sentido y algo que esto yo creo que le da vida a la Plaza Italia, ¿no?
O sea, como que uno igual siente como pena. El hecho que hayan sacado el monumento ya es como una tristeza. Me da nostalgia. Me da nostalgia de que hayan sacado la estructura, pero a la vez igual me da lata la delincuencia, todo que hacen daño, entonces lo encuentro injusto. Creo que es buena idea, súper buena idea, así no lo están sacando ni nada. Y cuando hay jaleo, como se dice, se enche el caballo y después cuando termina el lesión se saca el caballo. Encuentro bonita idea. Ahí ustedes escuchaban a vecinos que circulaban por acá, por el sector. Vamos a ver si esta idea de esconder eventualmente el monumento al general Baquedano cuando hayan manifestaciones, cuando hayan protestas, al final puede surgir, si es realizable o no. Todo de momento en una idea que podría ser buena o no a la vista de la comunidad, a la vista de las autoridades, y que eventualmente también se suma a las alternativas y las otras tantas ideas que han surgido en torno a qué hacer con el monumento al general Baquedano después de que fuera retirado ya hace aproximadamente una semana desde este lugar. Claro, hay muchas ideas, muchas sugerencias que están dando vueltas de candidatos a través de las redes sociales también, diversas ideas para instalar en ese lugar. Hay que replantearse de todas maneras así cómo va a seguir este lugar, la Plaza Italia, la Plaza Baquedano en el futuro. Muchas gracias, Ignacia, buenas tardes. Hasta un concierto de Roger Waters. Bueno, con esta imagen respecto a lo que ocurre en este momento, ahí donde está, ya no está obviamente esta estatua de Baquedano, pero se está reflexionando, claro, la base de qué va a ocurrir. Nos vamos a la pausa. 20 grados tenemos a esta hora en la capital. Bueno, ya estamos de regreso. Eduardo nos advertía en la pausa que no quiere dar más explicaciones, pero claro, hoy día no estaba pronosticado que cayeran algunas gotitas y ahora veo que se asoma el sol, ¿no? Eduardo dijo, yo voy a defender a Eduardo, porque dijo que esta era la peor semana para los meteorólogos, porque era muy incierto lo que podía pasar con el tiempo. ¿Es así parece o no? Así parece. Gracias, Karim, por prestarme poncho, porque de verdad estos días han sido bien difíciles. Esta semana en general va a ser bien complicada, porque ya tuvimos el lunes precipitaciones que ya los habíamos anticipado en todo caso la semana pasada, pero esto está totalmente fuera de lugar. Hoy día las únicas precipitaciones que habíamos comentado ayer, acá las noticias, era que iban a ser en la cordillera del Maule, del Ñuble y del Biobío. De hecho, acá está la nubosidad, ahí están esas regiones, Maule, Ñuble, Biobío, incluso el sector de la Araucanía. Y todo esto corresponde a otra baja segrega que su colita está afectando a la región de O'Higgins, la región metropolitana, con algunas gotas intermitentes, y está circulando de esta forma, entrando el aire a la región del Ñuble hasta la región de los lagos, desde Argentina, y eso está provocando, aparte de la formación de nubes, está generando aumento de temperatura. De hecho, hace más calor en estos momentos en Puerto Montt que en Santiago, justamente por esta condición tan extraña. Y como bien decía Karim, cuando aparece una baja segregada, tenemos un dolor de cabeza tremendo los meteorólogos, y les anticipo que entre el viernes y el domingo tenemos otro, así que vamos a seguir todavía con harto show para despedir el verano y recibir el otoño. A ver, primero vamos por parte, porque yo les quiero compartir un consejo. Similac 3 te invita a unirte a Master Mamá, la comunidad para compartir experiencias y aprender todo sobre maternidad y crianza en los más de 100 módulos que fueron validados por expertos. Inscríbete en mastermamá.com. Así que ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. La nubosidad que les mostraba recién el satélite sobre la región metropolitana muestra esto. Nubes altas, o más bien medias, que han dejado algunas gotitas por aquí y por allá, algunos chubascos y además algo de bruma. Y en el sur, totalmente distinto. Salvo Magallanes, que está con cielo nublado, solamente eso, algunas precipitaciones en el sector de las islas. Fíjense en Coyhaique, 20 grados de máxima, la temperatura mínima fue 1 grado bajo cero, -4 en Balmaceda, casi -5. Y de ahí cielo despejado prácticamente nos está acompañando hasta la isla de Chiloé. Después se nubla, lo que les mostraba recién, en la región de los lagos, el sector interior de la región de los ríos, la Araucanía, pero vean las máximas, 24 grados para Puerto Montt, 28 grados para Temuco, 27 grados en Chillán, 27 grados en Curicó, Talca. O sea, el calor, el aire de Argentina viene descendiendo por la ladera de la montaña, está provocando en todo caso este calorcito, y está aún la posibilidad de tormenta eléctrica en la cordillera. El resto, hacia el norte, tenemos Rancagua,
Rancagua, la región metropolitana, sectores de Valparaíso, interior solamente, tenemos entonces nubosidad con algunas gotitas ocasionales, pero en el puerto principal ya está despejado. Y en el resto del norte también cielo abierto al sol, en donde solamente esperamos nubosidad en Arica, Iquique, Parinacota, solamente con ya máximas del orden de 24 grados y las precipitaciones en la cordillera. ¿Y qué pasa en la región metropolitana? Bueno, nuestra baja segregada, nuestro dolor de cabeza hoy día nos está generando temperaturas del orden de 21 grados en estos momentos, después de una mañana bastante agradable con 13 grados, algo de viento, pero nubes que van disipando y ya al final del día deberíamos estar con cielo completamente parcial. La máxima va a estar entre 24 y 25 grados, de ahí no va a pasar. Pero mañana algo todavía va a quedar remanente en la mañana, parcial, variando despejado, la temperatura tiende a descender un poquito respecto a hoy día, apenas 1 grado, 23 grados entonces de máxima, cielo abierto en la tarde. Y lo que les decía, a partir del viernes, dependiendo del análisis que se haga, yo ya he hecho 3 en la mañana y los 3 me dan situaciones totalmente disímiles. Viernes, sábado, domingo podría estar parcial y es principalmente el sábado donde nos podríamos encontrar en la madrugada y parte de la mañana nuevamente con precipitaciones en la zona central, así como lo que está sucediendo hoy día, otra baja segregada que nos va a acompañar. Así que vamos a seguir trabajando duramente, chiquillos, porque vamos a despedir el otoño con harto trabajo. Sí, así que del viernes al domingo vamos a estar ahí encomendándonos para saber qué ocurre, pero lo bueno es que esto nos invita a que tenga más sentido el estar en cuarentenados, que es lo que va a ocurrir en gran parte del país también. Eso es verdad, y las temperaturas van a estar bastante agradables. Y la próxima semana, así como está la cosa, vamos a estar con temperaturas nuevamente arriba de los 30 grados. O sea, esto está desordenado. Marzo viene con todo. Bien. Perfecto, chao. Chao, bien. gracias. Nos vemos en un rato. Bien, son las 2:37. Vamos a revisar ahora el anuncio que hizo el Ministerio de Obras Públicas respecto a la extensión de los beneficios para reducir las multas por el no pago del TAC. Claro, la actual normativa estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. María Luisa Carrión nos va a contar cuáles son los alcances de estas modificaciones. Marilu, tú nos cuentas. Hola, buenas tardes. Claro, este es un proyecto de ley que está en discusión, pero que desde el Ministerio de Obras Públicas han señalado que tienen toda la fe, por así decirlo, para que salga pronto esta iniciativa, más tardar a fines de marzo. Está la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, luego viene su trámite en la sala y después en el Senado, pero según los análisis que hace el Ministerio debería estar listo en los próximos días, quizás a fines de marzo. Se trata de una iniciativa que regula las multas del tránsito asociadas al TAC. Recordemos que esta es una ley que estaba vigente en febrero de 2020, luego se extendió por 6 meses debido a los alcances de la emergencia sanitaria en nuestro país y sus efectos en el bolsillo de las personas, y ahora con este proyecto de ley se busca extender hasta el 31 de diciembre de 2021. Entre algunas cosas que considera, por ejemplo, entre las personas que cometieron 2 o más infracciones en un mismo día, solo se considera la primera de ellas, y de esta manera, dice la autoridad de gobierno, se limitan las multas que en un comienzo parecían excesivas. Esta mañana el Ministerio de Obras Públicas entonces presentó este proyecto que está en tramitación en el Congreso. Escuchemos parte de lo que señaló el ministro de Obras Públicas. Presentamos un proyecto a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Obras Públicas, para que la extensión del plazo, esta ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, para que se extendiera la vigencia de esta ley hasta el 31 de diciembre de este año, el año 2021. Esa Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, lo revisó ayer, fue aprobado por unanimidad, va a pasar a la Cámara de Diputados a la sala el próximo martes y esperamos que sea ley muy pronto, y de esa manera entonces la gente, mayor número de personas, pueda aprovecharse de estos beneficios. Claro, se espera que sea ley muy pronto, y entre otros de los puntos que considera esta iniciativa es que los beneficiarios podrán pagar el monto menor entre el 20% de la suma de las multas o 100 UTM. Además de quienes acojan a este acuerdo, una vez ya que esta iniciativa esté promulgada, como tal lo espera el Ministerio de Obras Públicas, podrán pagar su deuda hasta en 24 cuotas. Recordemos también que esta iniciativa contempla las multas informadas hasta el 30 de noviembre de 2019. Iniciativa entonces que está en tramitación, pero que se espera que esté vigente en los próximos días y las próximas semanas entonces para todas aquellas que tengan multas asociadas al TAC, pero que si bien valoran desde, por ejemplo, el movimiento No Más TAC, no lo consideran suficiente. Recordemos que partió esta semana una movilización del movimiento No Más TAC pidiendo precisamente esta prórroga
de esta iniciativa, pero que valoran en una primera instancia, pero que aún hay más puntos que ellos consideran que debe considerar precisamente el Ministerio de Obras Públicas. Escuchemos precisamente a su vocero. Es algo positivo en parte para nosotros como movimiento, ya que salimos en movilización este día lunes a solicitar lo mismo con respecto a la extensión de la prórroga de la ley 21.213, pero nos parece que esto es una jugada más por parte del Ministerio de Obras Públicas, no considerando la petición de No Más TAC con respecto al ingreso de las multas del año 2020, lo cual la ley va a quedar tal cual como está con las multas de noviembre del 2019 hacia atrás, siendo que el registro civil está hasta el día de hoy ingresando las multas del año 2020 y la gente no va a poder regularizar esas multas. No me parece bien. O sea, no, tampoco hay que pagarla, demasiado cara. No he tenido multa, pero el TAC está muy caro. Muy caro, es un robo. Yo creo que el remedio es que no la paguen. Está demasiado caro todo. Hay muchas cuentas del TAC que son enormes. Tengo deuda de TAC por lo mismo, porque es imposible pagar. Los peajes son demasiado caros. Sí he tenido multa, pero he logrado pagarla, gracias a Dios, pero hay gente que no tiene cómo pagarla, está encalillado. Opinión mayoritaria entonces en las calles y también del movimiento No Más TAC en que esto es positivo, pero también apelan a otro punto que también apela al movimiento No Más TAC, que es el precio del TAC que debería bajar. En tanto, este proyecto entonces sigue su tramitación para ser discutido en la Cámara y en el Senado. Claro, es otra cosa, para que quede bien claro que aquí lo que estamos hablando es de la reducción de las multas, no de los precios, y ahí escuchábamos también reclamos respecto a ese tema. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bien, la información del momento llega desde la comuna de Las Condes. Estamos viendo la imagen, es un camión que volcó y que provocó un accidente múltiple. Carola Garrido está en el lugar para contarnos más. Carola. Así es, un accidente que ocurrió hace algunos minutos en la intersección de General Blanch con Padre Hurtado y llama sin duda muchísimo la atención lo que vemos, un camión que resultó volcado y varios vehículos que también se vieron involucrados en este accidente. Según la información preliminar que tenemos, al parecer el conductor del camión habría tenido un problema con los frenos, lo que habría implicado que tuvo que detenerse y fue así como el resto de los conductores de los demás camiones no tuvieron el tiempo de poder reaccionar. Algunos de ellos terminaron volcados con daños bastante importantes, como el que estamos viendo, por ejemplo, de este vehículo marca Chevrolet en la parte trasera y de otro automóvil acá también de color negro que se ve con daños bastante importantes. Sin embargo, y pese a la información preliminar, insistimos, que se ha entregado, los ocupantes de los vehículos se encontrarían en buenas condiciones, algunos con lesiones claramente, pero de tipo superficial para lo que podría haber implicado en realidad un accidente de este tipo. Vamos a intentar conversar con Carabineros, que está trabajando a esta hora en el lugar. Sabemos que ha llegado también hasta esta intersección de la comuna de Las Condes el alcalde Joaquín Lavín, para poder así obtener más antecedentes de lo que ocurrió y para saber también el estado de salud de estas personas, que sin duda es muy importante saber también el estado de salud del conductor de este camión. Vamos a acercarnos aquí al alcalde Joaquín Lavín, que está conversando precisamente con algunas de las personas que se vieron afectadas. Permiso. Disculpe, alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Si nos puede relatar cuál es la información que usted maneja, qué es lo que habría pasado. Mira, aquí venía un camión por General Blanch hacia abajo, cargado, y aparentemente, según la versión del chofer, se le habrían cortado los frenos, eso es lo que él dice, y con los frenos cortados pasó a llevar a 5 autos, tanto autos que estaban por General Blanch delante de él, como autos que venían en el sentido contrario. Son 5 autos, hubo 8 personas involucradas, 6 quedaron con contusiones, lesiones, y la mayor preocupación es ese auto que está allá, que causó un auto chico en que iban 3 niños, que están viendo ustedes en este momento. Ahí en ese auto iban 3 niños sentados atrás, y hay una niñita que recibió un corte en la frente, tiene sangre, está por ahí sentada, pero dentro de todo, para lo complejo que se ve este accidente y los efectos que significó, las personas están bien, ¿eh? O sea, son 6 lesionados, pero lesiones leves. El chofer del camión fue el único que hasta ahora ha sido llevado al servicio de urgencia. Los demás están aquí. ¿Y él cómo se encuentra? Se encuentra bien. Clave la investigación para saber qué pasó, porque hay una versión de que no tenía licencia, otros dicen que él dice que se le cortaron los frenos, todo eso va a haber que investigarlo, por eso está la CIA de Carabineros, que va a estar ahí
viendo cómo ocurrió. La primera preocupación nuestra son las 6 personas lesionadas, pero afortunadamente están bien. Alcalde, y bueno, llama la atención la espectacularidad, ¿cierto?, del accidente, este camión que resultó volcado. Lo bueno, como usted dice, es que el vehículo que resultó con mayores daños, pese a que iba con niños en el interior, sus ocupantes están en buen estado, que es lo importante. El resto también muy choqueado por lo que pasó. Sí, las personas todavía, varias de ellas están tiritando, son en general mujeres las personas que iban manejando los autos. Hora de salida de colegio, por eso que había varios niños involucrados. Y dentro de todo, para lo terrible que es, miren esta escena, no sé si usted la puede mostrar. Mauro, acá a la derecha. Esta escena en que vemos que el camión... ¿Cayó su carga? Trató de meterse acá como para salvar, entre comillas, más choques, y al meterse hacia el lado del Parque de los Dominicos, volcó la carga. Y obviamente chocó ese auto, que es el auto más chico, que es el más afectado, y es donde iban 3 niños entre 11 y 8 años, que afortunadamente están bien. Alcalde, acá se están realizando trabajos, por lo que vemos. ¿Este camión formaba parte de esta obra? No, este camión venía desde arriba, por la zona de General Blanche. Se trató de meter aquí para chocar menos autos, pero ya había pasado a llevar a 5 en todo su recorrido. Las personas que lo han visto dicen que ya venía por lo menos una cuadra zigzagueando, o sea, aparentemente no podía controlar los frenos, o estaban cortados o algo le pasaba. Se lo pregunto por la carga, porque se parece mucho en el fondo al material que están manipulando aquí con estos trabajos. Sí, lógico, son trabajos de pavimentación, pero no esta zona, sino que de una zona mucho más arriba. No tenía que ver con esto. Alcalde, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Bueno, afortunadamente entonces las personas que venían, pese a que resultaron con algunas heridas, se encuentran en buenas condiciones de salud, que es lo importante. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Usted venía en alguno de los vehículos? No, mi señora es la que venía conduciendo junto a mi hijo. ¿Y qué fue lo que ella le contó de lo que había pasado? Me contó que venían bajando por General Blanche y de pronto el camión lo adelanta por el lado izquierdo y le hace como una encerrona y se vira hacia este lado, el lado derecho, donde quedó volcado con todo el material que venía, que es sumamente pesado, y lo que se dice que el vehículo se le habrían cortado los frenos. Esa es la versión aparentemente que ocurrió. Y no pudo hacer más que tratar de esquivar más choques hacia abajo de la calle y virarse hacia la plaza, digamos. Esa fue la condición que se dice que la situación que ocurrió. ¿En qué vehículo venía su señora? En este Ford Edge, que está totalmente destruido con pérdida total. Claro, aquí lo vamos a ver, resultó con daños, sí, muy importantes. Sí, así es. ¿Ella cómo está? Bueno, está choqueada, con lesiones menores, digamos, con machucones solamente. Hasta el momento está así, pero está guardando la calma, quizá en qué momento va a tener un problema, un episodio ahí nervioso. Bueno, hay una investigación que se tiene que desarrollar, pero ella a simple vista percibió que era esto, un corte de freno lo que habría provocado esta emergencia. Sí, y la versión también que aparentemente dio el conductor, dice que fue un corte de los frenos. Pero es raro eso, porque ahí están las alternativas de enganchar el vehículo y los frenos nunca se cortan en su totalidad, siempre se cortan en forma oblicua, digamos. En la rueda delantera con la trasera se puede cortar, pero siguen funcionando las otras alternadamente. Además del shock, que evidente, ella está bien. Sí, ella está bien, afortunadamente está bien. Perfecto, le agradezco mucho, muchas gracias. Viajaba con su hijo, esa señora en particular fue uno de los 2 vehículos que sufrió los principales daños. Vamos a conversar con carabineros acá, que vemos que se vienen acercando para ver si tienen más información con respecto al conductor. La molesto, muy buenas tardes. Cuéntenos por favor, usted que acudió el procedimiento, ¿qué fue lo que señaló el conductor del camión con respecto a lo que le habría ocurrido? Porque hasta el momento lo que dicen los testigos es que él habría provocado el accidente. Sí, esta persona venía por General Blanche en dirección hacia el poniente, que como tú puedes ver es una subida bastante pronunciada. Él manifiesta que unos metros antes frenó y luego de ello intentó nuevamente frenar, no respondiéndole los frenos del camión. Este accidente comienza una cuadra más arriba, porque ahí choca con un semáforo y de ahí viene tratando de esquivar los vehículos, según lo relatado por él, y logra terminar su carrera acá donde ustedes ven en este sector. Él trató de ponerse hacia un lado, ¿cierto?, para en el fondo no seguir involucrando a más automóviles.
no solamente automóviles, sino que también transeúntes que en el sector del Pueblito de los Dominicos aquí habitualmente andan muchos jóvenes, anda gente circulando que se dirige al metro, entonces es un lugar que habitualmente anda gente circulando, entonces él lo que trató obviamente es de provocar el menos daño posible. El alcalde mencionaba también la posibilidad de que el conductor no estuviera con sus documentos al día. Sí, el conductor es una persona extranjera de nacionalidad venezolana, el cual no presenta documentación para poder manejar sobre todo este vehículo con este tonelaje, que es una licencia profesional la que él requiere. Por eso en estos momentos estamos esperando las instrucciones de la Fiscalía para ver en definitiva cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo. Perfecto, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Ahí escuchábamos también a Carabineros entonces, bueno, un accidente en definitiva, donde un camión, su conductor señala que aparentemente habría tenido problemas con los frenos, que habría hecho todo lo posible por esquivar a los vehículos que estaban alrededor de él y también a las personas que iban caminando, transeúntes. Sin embargo, bueno, terminó como lo estamos viendo en esta imagen en vivo. Claro, un accidente grave, múltiple, pero que según los reportes no habría mayores dificultades ni complejidades del punto de vista de la salud. Habían niños también involucrados, así que también vamos a quedar pendientes de las informaciones. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, en prisión preventiva y formalizados por lesiones gravísimas y tortura quedaron los 3 carabineros imputados por la golpiza que dejó postrado a Mario Acuña. Hecho ocurrido en octubre de 2019. Los uniformados estaban en funciones incluso hasta esta jornada. Rogaba porque no lo golpearan, pero el registro y su estado de salud actual dan cuenta que nunca le hicieron caso. El 23 de octubre de 2019, Mario Acuña recibió una golpiza cerca de su casa en Buin, mientras participaba en una manifestación en el contexto del estallido social. Un reportaje de Chilevisión Noticias dejó al descubierto la dura denuncia. Según antecedentes de la causa, a las 11 de la noche apareció en esta misma intersección un furgón de carabineros con las balizas apagadas, efectuando disparos que provocaron la huida de los vecinos. Mario Acuña volvió a su casa seriamente herido y las lesiones, entre ellas un TEC con un hematoma subdural agudo, lo tienen con secuelas hasta hoy. Víctima de una brutal golpiza. Hoy respira gracias a una traqueotomía, es alimentado por sonda y ha mostrado claros avances en una lenta recuperación que continuará hasta el último día de su vida. Yo soy la voz de Mario Acuña, lo cuido y él me dice que gracias. Ahora entiende, escucha, empezó a mover su manito izquierda. ¿Te dicen que estás bien, que has avanzado? Levántame el dedito si es así. El propio Mario Acuña y su entorno señalan a un grupo de carabineros como responsables de la agresión que lo dejó con un severo daño neurológico. Este martes, en una larga jornada, el cabo segundo Henry Cuellar y los carabineros Antonio Lastra y Jonathan Neira enfrentaron su formalización, todos ellos aún parte activa de la institución. Respecto a situaciones que tienen que ver con una investigación penal que está llevando el Ministerio Público, solamente las comenta el Ministerio Público o el fiscal que está a cargo de la investigación y respecto a eso nosotros no opinamos. Según declararon los imputados, no habrían agredido a Mario Acuña, añadiendo incluso que lo habrían ayudado a pararse y le habrían preguntado si acaso estaba bien, versión que quedó en entredicho con este video que sitúa a la víctima en el lugar y es concordante con lo expuesto en el expediente. Cuando Carabineros realizó el primer disparo, Mario, quien estaba escondido en la plazoleta, gritó "Uyuy". Aquí Mario se escondió. Y aquí Carabineros de ahí se bajó directamente a Mario, 3 carabineros. Finalmente, el Juzgado de Garantía de San Bernardo ordenó la prisión preventiva para los 3 carabineros que fueron formalizados por el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura. La investigación durará 100 días. La acción principalmente que se les atribuye en este caso está por patadas en la cabeza a la víctima, que tuvieron como consecuencia dejarlo postrado y dependiente de terceras personas. Mario, salió el resultado. Los que te pegaron van a quedar presos. Vamos ganando, Mario.
La familia está muy emocionada, muy cansada también. Mario lloró, levantó sus manos, agradeció y todos contentos porque este era uno de los mejores escenarios que nos habíamos imaginado. Ahora él y su familia continuarán la lucha por su recuperación, con la tranquilidad de que la justicia comenzó a darles una reparación ante la golpiza sufrida. Bueno, la Contraloría detectó sobreprecios en las cajas de alimento que fueron compradas y repartidas por el gobierno. Los pagos en exceso se registraron en 15 de las 16 regiones del país. Claro, y en algunos casos estamos hablando de un 44%. Ya tenemos en imagen a Carlos Caucota que nos va a contar de las reacciones que han surgido a este tema, que incluyen, por ejemplo, Carlos, la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Exacto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una comisión investigadora que va, evidentemente, a investigar este sobreprecio de las cajas de alimentos compradas en el primer semestre del año pasado. Esto debido a esta investigación que realiza la Contraloría General de la República respecto a la compra de las cajas de alimentos y con este sobreprecio, debido a que, según el estudio que realiza la Contraloría, se compraron estas cajas a través de órdenes de compras que no pasaron por una revisión de la Contraloría, sino más bien fue de compra directa, y se hizo una comparación con los precios alternativos de una cadena de supermercados de alcance nacional, y también se hizo una revisión de la canasta dentro de las Contralorías regionales para tener dos comparativos. En el territorio nacional se gastaron más de 93 mil millones de pesos en canastas de alimentos, y dentro de estas, como ustedes lo mencionaban, 15 de las 16 regiones presentan sobreprecio en estas cajas. Para mencionarlo de la primera forma, primero, en esta comparación que se realiza de precios entre el promedio de compra de las cajas de alimentos y los precios en líneas a través de una cadena de supermercados, la región de Tarapacá presenta un 44,3% de sobreprecio, el Maule 38,2%, 35,7% Antofagasta y 13,6% Santiago, mientras que en la otra comparación que se realiza con la canasta familiar cotizada por las Contralorías regionales, esta cifra es mucho mayor. Por ejemplo, en Tarapacá hay un 81% de diferencia entre la cotización más baja y la más alta. En el Maule hay un 70,3% de diferencia, en Arica un 70,2%, Valparaíso un 57% y en la región metropolitana un 39,5%. Sin duda cifras bastante alarmantes, sobre todo por la cantidad de cajas y situaciones como la que se viven en la región de Valparaíso, donde estas compras, una compra de 300.000 cajas, se realizó de forma directa, sin pasar por Contraloría, sin que hubiera una toma de razón y se realizara a una sola empresa ubicada en La Calera. Yo los quiero invitar a escuchar a algunos diputados que hoy día aprobaron la creación de esta comisión investigadora en el Congreso para evaluar si es que hay algún tipo de delito o fraude en la compra de estas cajas de alimentos durante el año pasado. Los invito a escuchar. Los intendentes y los alcaldes de todo el país hicieron trato directo con las empresas. Es decir, uno perfectamente puede sospechar, y es legítimo hacerlo, que un intendente le dijo a un amigo, un alcalde le dijo a otro amigo, mire, ¿por qué no te creas una empresa para que tú te encargues de hacer las canastas y distribuir? A raíz del sobreprecio que se pagó, eso significó no entregar el 50% más de las canastas que se podrían haber entregado. Nosotros esperamos establecer a través de esta comisión investigadora las condiciones en las cuales se generaron estas compras y por qué estos sobreprecios pagados, tal como lo ha informado Contraloría y en su momento un medio de comunicación. Lamentablemente tuvimos solamente la firma de un parlamentario de oposición, que es el diputado Celis de la región de Valparaíso. Hay algunos diputados que se excusaron, pero que han manifestado en privado su intención de poder apoyar la conformación de esta comisión investigadora. No hay fundamento alguno que justifique este sobreprecio en que incurrió la Intendencia de la región de Valparaíso al suscribir un trato directo con una empresa que tiene su domicilio en la comuna de La Calera. Y es por esta razón que, además en virtud de que la Contraloría General de la República estableció que en la región hubo un sobreprecio en este trato directo, es que nosotros haremos una presentación complementaria para que sea el ente contralor regional que determine las eventuales responsabilidades administrativas en que habrían incurrido funcionarios de la Intendencia de la región de Valparaíso.
Y como escuchábamos al diputado Celis, que fue el único diputado oficialista en apoyar esta moción de creación de la comisión investigadora en el Congreso sobre los precios de las cajas, es que claro, muchas de estas compras se realizan a una empresa en particular. En Valparaíso ocurre que es solo una empresa que entrega 300.000 cajas, que está ubicada en la comuna de La Calera, y que obviamente se entrega un precio bastante alto comparado. En Valparaíso las cajas en promedio salían 22.000 pesos y se pagaron alrededor de 35.000 pesos en esta empresa por cada caja, lo que podría obviamente haber un sobreprecio, y se pagó aproximadamente 1.100 millones de pesos de más a lo que tenía claro la Contraloría que podían costar las cajas de alimentos en el año pasado. Algo que también hubo reacciones en el Senado. El senador Insulza mencionó sobre esta problemática y obviamente los resultados que esto podría tener durante los próximos días, donde se va a saber más detalles respecto a esta investigación que se está llevando tanto ahora en el Congreso como en la Contraloría General de la República. Los invito a escuchar. En casi todas las regiones del país se pagó más dinero que lo que costaban los alimentos, los productos, verificados con sondeos que se hicieron en cada una de esas regiones. Y la cifra es sistemáticamente mayor. Un 12% mayor en promedio en el país, en algunas regiones el abuso es aún mayor. Alguien tiene que explicar esto. ¿Por qué se pagaron esos sobreprecios? ¿Quién se llevó ese dinero? ¿Cómo se gestionaron las cajas? Es una pregunta que todavía está abierta. Seguramente preguntas que van a tener respuesta durante los próximos días en esta comisión investigadora, también lo que entregue la Contraloría General de la República, y mencionar que solo la región de Atacama fue la que compró canastas familiares a un menor costo de lo que había dicho la Contraloría General, y también de esta comparativa de precios que se realizó tanto en supermercados con las cotizaciones que realizaron las Contralorías regionales en todo el país. Bueno, lo importante entonces es que se investigue, porque obviamente hay un mal uso ahí de los recursos públicos en estos sobreprecios. Muchísimas gracias. Bueno, los usuarios del metro se vieron sorprendidos por la instalación de algunos carteles verdes que señalaban cuáles eran las estaciones cardioprotegidas. Estamos hablando de aquellas que cuentan con desfibriladores que podrán ser usados para cualquier persona en caso de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, en septiembre va a comenzar a regir una ley que obliga a su presencia en los lugares públicos. El desfibrilador reconoce que hay un ritmo que necesita una descarga, indica que nadie toca a la víctima, todos alejados, nadie toca a la víctima, se da el botón, se da la descarga y se inicia la reanimación. Así, en cosa de segundos, usted, siguiendo las instrucciones, puede salvar una vida usando este desfibrilador. Los desfibriladores fueron creados para que cualquier persona lo pueda utilizar, ya que mejoran considerablemente los tiempos de respuestas. Cada minuto que pasa que la víctima presenta un paro cardíaco, se pierde entre un 7 y un 10% de las posibilidades de sobrevivir. La gran mayoría de los pacientes adultos que colapsan, o sea, que pierden el conocimiento y que caen en el fondo en la vía pública, se lo hacen por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Por eso la necesidad de ellos en recintos donde se aglomera o circula gran cantidad de gente, como lo que está sucediendo por estos días en Metro de Santiago, donde estas estaciones indican su presencia. Metro está terminando estos días la instalación de 229 desfibriladores, lo que va a permitir que todas nuestras estaciones y todas las intermodales que nosotros operamos tengan al menos uno de estos aparatos. A pesar de que desde antes contaban con estos aparatos, ahora Metro los potenciará. En la estación Baquedano ya están instalados y pronto lo estarán en otras estaciones, como parte de la normativa que entrará en vigencia en septiembre de este año, la ley número 21.156, que obliga a los recintos como estadios, gimnasios, cines, hoteles, terminales de buses, aeropuertos, entre otros, a tenerlos. Uno, que el desfibrilador esté en un lugar que todas las personas que esté accesible, que todos lo puedan ver, que esté en un gabinete, que tenga una alarma sonora, que la ley lo indica, que no es una alarma antirrobo, sino indica que algo está pasando. Lo otro que solicita la ley es que tenga la indicación de llame al 131, que es nuestro sistema de rescate en Chile. En el terminal de buses de Estación Central, a pesar de que ya contaban con estos aparatos, también se preparan para aumentar su presencia antes de septiembre. Ya tenemos una del año 2016, que fue por una iniciativa que hicimos una lluvia de ideas y dijimos, tenemos muchos pasajeros, hasta 120.000 en temporada alta, en un día, un infarto está a la orden del día.
Pero, ¿qué tan necesario y útil pueden ser? No se hacen compresiones torácicas y no se usa un desfibrilador externo automático, la sobrevida cae 10% por minuto, es decir, al 10º minuto, sin compresiones torácicas, sin uso de un desfibrilador externo automático, esa persona está prácticamente en 99% de los casos fallecida. Y cuando uno aplica compresiones torácicas de manera precoz y usa el desfibrilador externo automático, la sobrevida podría llegar hasta el 60%. Si bien estarán dispuestos en lugares públicos, ahora familiarizarse con ellos es el otro paso. No, la estoy viendo ahora que me están notificando ustedes. ¿Sabe cómo funciona o habría que...? Miren, no soy un experto en eso, pero sé para qué lo que es. Por eso la presencia de estos aparatos y la educación en torno a ellos en un país donde las enfermedades cardíacas representan las principales causas de muerte pueden sin duda cambiar o salvar su vida. Bien, y de esta manera estamos cerrando esta edición de noticias, agradeciendo su sintonía por las pantallas de CNN Chile, un día nublado que hemos tenido este día jueves en la capital. Gracias por su sintonía, que tengan una excelente tarde.